Bueno, estimados participantes, esta es una clase de repaso de la clase de la unidad de gestión de las organizaciones en salud. Acá vamos a aportarles, además de los elementos teóricos, alguna aplicación en el contexto sanitario que pueda servirles para este, para entender los contenidos que les aportamos, ¿no? Em, Ustedes vieron en la clase, como en la bibliografía complementaria, que existe una puja, o más bien una complementariedad entre dos visiones de la gestión de organizaciones, que tienen que ver con los paradigmas que nosotros llamamos mecanicísticos, o el mecanismo de la ciencia, versus el paradigma de la complejidad. Son maneras de construir sentido y de construir conocimientos sobre la realidad circundante, muy diferentes. El mecanicismo surge durante la Revolución Industrial y tiene su apogeo en el siglo XIX, y su mayor desarrollo en el ámbito de la salud en la primera mitad del siglo XX. Este, la versión de la complejidad surge más recientemente, primero con la teoría general del sistema en el año 70, que va progresando hacia la, hacia la construcción teórica de los sistemas complejos adaptativos, ¿no? Vamos a ver que eh, el paradigma mecanicístico es útil en los medios de producción masiva de bienes que han servido para mejorar la calidad de vida de la humanidad, ¿no? Este, pero que tiene sus debilidades cuando se aplica al ámbito de la salud. Hay un contexto en la práctica clínica individual en el que se puede utilizar esta visión mecanicística, en un contexto, por ejemplo, los ensayos clínicos controlados, en donde se analiza el impacto, la efectividad, la seguridad, la eficacia que tienen determinadas tecnologías de diagnóstico o de tratamiento, que después dan lugar a los algoritmos, a los protocolos, guías de práctica clínica. Por ejemplo, en el caso pongamos un caso, la diabetes mellitus. Tenemos un paciente con sospecha de diabetes, hacemos si es que ya tiene, repetimos una glucosa en ayunas. Si esto da normal en una secuencia lineal, hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa. Si da normal, el paso sucesivo es hacemos otro método complementario, una hemoglobina glicosilada o lo que fuera, y a continuación empezamos con las opciones de tratamiento. Primero, en esa secuencia damos hipoglucemiantes orales, y hacemos un control de la glucemia en los días. Si no se normaliza, pasamos, el próximo paso es insulina en dosis específica. Entonces, digamos, un procedimiento en situaciones controladas, estables y controladas, que representa la visión clásica del mecanicismo en la práctica clínica individual frente a un caso individual. Es lo mismo que la secuencia de una línea de producción industrial. La línea de producción industrial, por ejemplo, la fábrica de automóviles, el Fordismo, tuvo mucho que ver en la construcción de este paradigma, en donde a través de una línea de producción, diferentes componentes de la fábrica, pueden ser robots ahora, actúan produciendo en el ambiente controlado, dando lugar a una intervención sobre la unidad en construcción, y a continuación el robot que le sigue hace otro procedimiento en la misma unidad hasta que el producto está terminado.
es una secuencia lineal, predecible, replicable. ¿Sí? Lo que sucede es que cuando se pone a trabajar grupos humanos, el componente humano, dentro de una organización como la de salud, por ejemplo, eh, la sensación de control es lo que menos rige. En realidad hay una sensación de caos permanente en donde las decisiones y las acciones que se llevan a cabo se hacen con información fragmentada sobre que nos permite analizar fragmentadamente la, el comportamiento de la organización si es que no estamos preparados para ver lo integral, el todo y las partes en su conjunto, como lo pide la complejidad. Este, eh, y por ende, tampoco son replicables las organizaciones como la familia, son un universo único, que además de no ser predecibles en su comportamiento, no son replicables. O sea, la experiencia no puede ser replicada tal cual de una organización a otra. Sí, algunos elementos, alguna experiencia, algún conocimiento, pero cada organización tiene su perfil particular, su forma de comportarse, de organizarse, de determinar sus estructuras particulares. Entonces, ahí es donde se ven las debilidades cuando se quiere hablar de la gestión de las organizaciones y de la visión de, el complejo de salud y enfermedad y atención de los casos individuales de las personas con dolencias. Otro supuesto de la visión mecanicista. Los sistemas están compuestos por elementos o partes que cumplen funciones específicas y que se comportan de manera constante, llevando adelante un proceso de transformación de insumos en un producto o producto determinado, lo que le decíamos la línea de producción industrial. La constancia, la repetición son la replicabilidad, la predictibilidad son los, los elementos, los principios de la visión mecanicista. En cambio, además, decimos que en la visión mecanicista el sistema está compuesto por los mismos elementos que ensamblados de la misma manera se comportan de igual modo dando lugar a los mismos resultados. O sea, se pueden producir por miles, por millones, los mismos productos. ¿Eh? En cambio, en la visión de la complejidad, los sistemas complejos adaptables se definen como comunidades autoorganizadas, autorreflexivas de agentes inteligentes, capaces de aprender y adaptarse. ¿Qué quiere decir esto? En las organizaciones de salud, para hablar específicamente de la organización, hay equipos de trabajo, servicios, grupos de trabajo interdisciplinarios, etc., que saben por su historia, por su formación, por su experiencia, saben cómo hacer las cosas. Y con reglas simples, con algunos objetivos bien definidos, pueden autoorganizarse. Pueden reflexionar sobre su propio comportamiento y la efectividad de su práctica. Y pueden aprender y adaptarse tanto a la dinámica del entorno, por ejemplo, una dinámica epidemiológica nueva, como en el caso del COVID es típico, o cualquier transición en la epidemiología, por ejemplo, ahora con la epidemia de las crónicas degenerativas, diabetes, cardiovasculares, hipertensión, lo que fuera, pueden adaptarse a esa nueva demanda, ¿sí? Porque son autorreflexivos, ¿sí? Aprenden del contexto, aprenden de contexto interno y externo. ¿Eh? Esto de la visión mecanicista se da porque tienen como principio que las relaciones entre causa y efecto son lineales. A iguales, o sea, causa podemos decir una decisión, una acción, una intervención y las consecuencias, ¿no? A iguales causas corresponden los mismos efectos y viceversa. Igualmente son proporcionales las causas y los efectos. Grandes causas producen grandes efectos. ¿Sí? Es lo que se esperaba en la planificación normativa de los hospitales, la gestión clásica, que grandes planificaciones normativas con instrumentos como por ejemplo los manuales de normas de procedimiento daban lugares a grandes cambios que en realidad
no se producían en la realidad y que eran cada vez más inefectivos. El nombre del procedimiento son estáticos. Las organizaciones son dinámicas y tienen que adaptarse permanentemente. En cambio, en la visión de la complejidad, la relación causa-efecto es débil. No están estrechamente relacionadas en tiempo y en espacio. Generalmente, en los que no están preparados para ver la complejidad de las organizaciones, la causa de problemas específicos se busca en las inmediaciones del problema. En las inmediaciones de espacio y en tiempo. Cuando las causas en realidad pueden dar lugar en el pasado y en otra instancia o lugar dentro de la organización. De la misma manera, no hay proporcionalidad en cuanto al tamaño o a la- a la- a lo importante de la causa y el efecto. Por ejemplo, una pequeña causa, por ejemplo, un nuevo director con un liderazgo positivo o negativo, puede impregnar a toda la organización. Solamente ese cambio puede impregnar a toda la organización y producir una gran revolución, desplegando cualidades que la organización en un principio no tenía, desplegando cualidades de algunos líderes que estaban apagados en ese momento y produciendo grandes transformaciones. Es lo que se dice, lo que no estoy diciendo que todo dependa de un director, al contrario. En la visión de la complejidad, la cuestión de autoridad y de comando y control es muy débil, digamos. Es marginal en la construcción de un pensamiento sobre una organización, de una descripción de una organización dentro de la visión de la complejidad, ¿no? Pero bueno, esos pequeños cambios en cualquier entorno pueden producir grandes efectos en algunas circunstancias. Es el ejemplo casi clásico de la metáfora de la mariposa. Que hasta veces se ha hecho una película, El vuelo de la mariposa, tomado de una idea de la teoría del caos, que el aleteo de una mariposa en nuestro continente puede producir en el otro extremo del globo un huracán, por ejemplo. De la misma manera, una decisión, una acción, una intervención que es efectiva en un momento dado, puede dejar de serlo en el futuro. Por eso es la necesidad de adaptación en las organizaciones que son dinámicas, en las organizaciones complejas que son dinámicas. La visión de la complejidad, además, nos dice que las partes componentes de los sistemas complejos adaptativos no interactúan en una secuencia lineal, constante, directa de causa y efecto, como la línea de producción fabril, sino que despliegan una dinámica no lineal, oscilante y similar aleatoria, o sea, casi caótica en un principio, ¿no? Después vamos a ver cómo se comportan en determinados momentos. Los agentes no tienen comportamientos constantes porque están condicionados por la continua transformación del contexto en el que deben actuar, contexto al cual ellos mismos transforman. O sea, es tan dinámica el contexto que con una acción o omisión, nosotros estamos transformando el contexto donde tenemos que trabajar, en donde actúan también otros tantos elementos como nosotros, tantas personas, tantos grupos como nosotros. Por lo anterior, la predicción y la replicabilidad de los resultados del accionar de estos sistemas no son posibles. En la descripción mecanicista, el funcionamiento es susceptible de ser comandado y controlado de modo que los resultados sean predecibles y replicables. La idea de comando y control de la visión clásica de las organizaciones. Que ya vamos a ver cómo se expresan en la estructura de las organizaciones, ¿no? De salud, ¿no? Estamos hablando. En la visión de la complejidad, en cambio, los sistemas complejos no pueden ser dirigidos, sino solamente molestados o provocados. Ya les voy a explicar lo que quiere decir esto. La autoorganización, lo que decíamos, que tienen experiencia, los grupos tienen experiencia, formación específica, historias, que les permiten una autoorganización, saben lo que hay que hacer. No necesitan ser dirigidos y controlados, ¿sí? Sino con reglas simples pueden dar lugar
sofisticados modos de funcionar a partir de reglas simples, porque ellos tienen la inteligencia colectiva para hacer que las cosas funcionen. La emergencia de nuevas estructuras y formas de comportamiento tienen lugar en condiciones alejadas del equilibrio, cuando son provocados o molestados por un estímulo, por ejemplo, un cambio en la forma de gestionar cierto tipo de pacientes dentro de la organización, es una provocación, digamos, es un estímulo que los pone en situación de caos, caos inminente, o sea, totalmente alejada del equilibrio, donde tiene lugar un nuevo orden, que ya vamos a ver de qué se trata, una nueva forma compleja de funcionar y mucho más eficaz de funcionar. En la visión mecanicista, en cambio, los sistemas son estables, no cambian repentinamente. Si eso ocurre es porque algo salió mal y estuvo fuera de control. Los sistemas se reciclan para perdurar. Si algo debe cambiar, el cambio debe ser comandado y controlado. Los principios de la visión mecanicista son lo simple, el orden, la estabilidad, el equilibrio como condiciones indispensables. En la visión de la complejidad, en cambio, los sistemas complejos tienden a moverse hacia el caos cuando son provocados por una tarea compleja, hasta que alcanzan un nuevo orden en el que logran una performance de alto nivel. El orden en los límites del caos. A partir de ahí, su performance decae paulatinamente a no ser que nuevamente sean empujados lo suficientemente lejos del nuevo equilibrio y puedan generar nuevas formas de funcionar. Como decimos, están permanentes, están imbricados dentro de un contexto externo al hospital que los afecta y de un contexto interno que les impone nuevas formas de funcionamiento por los cambios tecnológicos, por los cambios en las ideas sobre la gestión, etcétera, etcétera. Durante esta fase de transición hacia el orden en los límites del caos, el sistema pondrá a prueba nuevos modos de funcionar, generando alternativas entre las cuales podrá escoger. La visión de la complejidad del azar, a diferencia de lo simple, lo predecible, lo controlado, lo estable, de la visión del mecanicismo, digamos, el azar y lo indeterminado son factores esenciales en la configuración del todo. La incertidumbre, las tensiones y las paradojas son fenómenos naturales que no siempre necesitan ser resueltos. Es parte constitutiva de una organización donde interactúan una infinidad o grupos de humanos organizados. Las paradojas es lo que decíamos, que a veces una acción puede tener un efecto intuitivo, en el sentido de que pueden dar lugar a un efecto emergente, a un resultado emergente, o sea, impredecible, mejor que lo esperado, o que produzca todo lo contrario de lo que esperamos producir. ¿Sí? Entonces, en este gráfico podemos ver cómo acá está lo que decíamos, los acuerdos, la certeza, lo estable, lo predecible, el conocimiento sobre los hechos, en la práctica médica individual sobre un caso específico, en la construcción de los algoritmos, etc. Esta es la estabilidad. Cuando son provocados, cuando al trabajar como grupos humanos son provocados a una transformación en el ámbito de una organización, no un consultorio específico dentro del hospital, sino a actuar con otros humanos, con otros grupos interdisciplinarios, con colegas, al intentar producir un cambio en la forma de organización y gestión, y incorporar nuevas estructuras de apoyo a la práctica clínica y a la práctica de salud en general, se mueven hacia el caos. El caos tampoco es lo deseado, lo caótico, lo anárquico, en donde todo se relativiza, en donde no hay un comportamiento eficaz de la organización. Entonces se mueven hacia ahí, pero en los límites del caos adquieren un orden, dando lugar a estructuras de un orden superior, con estructuras mucho más efectivas, con formas de organizarse adaptadas al contexto epidemiológico, por ejemplo, adaptadas a las necesidades de los pacientes, adaptadas a las necesidades de los usuarios internos, de los propios profesionales.
y con gran impacto en el contexto sanitario, ¿sí? Entonces salen de la estabilidad, avanzan hacia lo anárquico, pero en los límites del caos adquieren una nueva forma de funcionar, es mucho más sofisticada y más eficaz. En la visión mecanicista, el desempeño se optimiza cuando el trabajo por hacer es especificado en detalle y distribuido entre las distintas unidades operacionales, manuales de normas y procedimientos. En cambio, la complejidad, reglas simples pueden producir una insospechada riqueza y variedad de comportamientos complejos, aparentemente caóticos, que pueden dar lugar a estructuras ordenadas y modelos sofisticados. Soluciones efectivas pueden surgir a partir de especificaciones mínimas, aunque parezca paradójico, ¿no? Es lo que decíamos. En la visión mecanicista, cuando el funcionamiento del sistema no es el esperado, para analizar la causa se lo desarma en sus partes constitutivas para luego reciclar o reemplazar el elemento dañado, sin que este hecho impacte en el sistema en su conjunto. Entonces tenemos acá el motor separado en sus partes que no interactúan en red, digamos, sino que actúan en una secuencia lineal. Entonces tenemos esta pieza dañada, la reemplazamos, ponemos una nueva, y esto no va a impactar más que en el funcionamiento de esa estructura, ¿no es cierto? Entonces después se lo ensambla. ¿Por qué pasa esto? La totalidad como un conjunto se ve como un conjunto que puede ser descompuesto en unidades partes y recompuesto a partir de la sumatoria de estas. Es decir, se realiza una operación de reducción para comprender y explicar y manipular el sistema. Acá el todo, el motor que habíamos visto recién, que es un BM V8, que es el mismo motor, no que no crean, este desarmado es este. La totalidad es la sumatoria de las partes individuales. No hay ningún comportamiento de este motor que nos pueda sorprender, a no ser que alguna pieza que esté dañada. Por lo demás, no hay nada que nos pueda sorprender. Este motor va a ir unido a una cadena de transmisión y va a llevar la motocicleta para adelante en tanto y en a diferentes velocidades, eso sí, ¿no? Muy sofisticado, en tanto y en cuanto el motor funcione y todas sus piezas funcionen bien. O sea, el motor es la sumatoria de las partes, de los engranajes, de los tornillos, etcétera, etcétera. Esto es complicado de armar, no es complejo, es complicado, ¿sí? El todo es más que la suma de las partes de la visión de la complejidad. La importancia radica en la interacción de los agentes más que en sus propiedades individuales. Lane y Maxwell llaman relaciones productivas aquellas que producen capacidades nuevas, valiosas e impredecibles que no poseen ninguna de las partes actuando aisladamente. El todo puede ser menos que las partes cuando estas posibilidades inhibidas en la formación de la totalidad, o sea, grupos humanos que tienen sus capacidades inhibidas por la inercia de la organización, que pueden aparecer cuando son estimulados, cuando la organización es estimulada a producir un cambio, y aparecen ahí los nuevos liderazgos. Ahí es donde hay que identificar a las personas que son capaces de producir cambios en su forma en su forma de funcionar y cambios en los otros también. A la vez, el todo está contenido en cada parte, concentrado y particularizado como un código que garantiza que cada una de ellas exista y se articula con los demás como un elemento de construcción total. Esto tiene que ver además con el principio hologramático de Moran. El holograma, ustedes saben que es una figura que en cada píxel, o sea, en cada punto del holograma está representada la figura total. Es lo que también se conoce con el término de fractalidad. La fractalidad se define como autosimilaridad. Fue estudiada en la planta de coliflor por Bertrand Affleck, justamente. La planta de coliflor, donde veía que se repetía la misma morfología de una parte digamos, de la estructura total a diferentes niveles y en diferentes escalas, pero la pequeña componente de la planta tenía la misma forma que la planta en su totalidad.
Es decir, acá en el caso de la organización de salud, cada individuo, cada profesional, cada trabajador dentro de una organización tiene el sistema complejo que es concebido como tal, tiene en su interior incorporada la visión total de la organización, la forma, los objetivos, los principios, los valores, la manera de funcionar en la propia organización. Y eso es lo que hay que tratar de producir, que cada componente sepa, que conozca y en acuerdos compartidos cómo debe funcionar una organización, qué tipo de comportamiento debe tener para tener un tipo específico de resultados. La visión mecanicista nos dice que los límites del sistema con el entorno están bien definidos y la relación con el mismo no es determinante. Por supuesto, en nuestro caso estamos inmersos en un contexto imbrincados nos tenemos que adaptar al contexto que nos afecta permanentemente. Los límites de los sistemas son permeables, la complejidad son permeables, permitiendo que energía, la información del ambiente fluya continuamente hacia el sistema, al mismo tiempo que admite la autonomía necesaria para la interdependencia y la autorganización. ¿Qué es esto con la autonomía? Esto surge de un principio de la complejidad que surge de la matemática, que es el concepto de diferenciación, eh, diferenciación constante o algo por el estilo que se me cruzó en este momento, que en detalle tiene la siguiente idea, que un sistema debe definir lo que hace, o sea, cuáles son su ámbito de acción, las cuestiones que hace en su interior y las cuestiones que no hace, para diferenciarse de otras, en este caso, organizaciones similares, porque de otra manera se diluye en el contexto. ¿Sí? Ese es el concepto de autodiferenciación e interdependencia. ¿Sí? Debe diferenciarse, debe tener un perfil específico, un patrón de comportamiento específico que construye ella misma para poder evitar diluirse en la complejidad del entorno. ¿Sí? Los sistemas están alojados en otro sistema y coevolucionan, se desarrollan paralelamente. Ahora vamos a ver cómo la visión de la mecanicista, la newtoniana, ha impactado en la forma de construir conocimientos en la formación médica en la primera parte del siglo pasado, dando lugar a la famosa metáfora del hombre como máquina. Incluso nosotros mismos decimos que el cuerpo es una máquina perfecta. Nosotros vamos a ver acá una imagen, un video, sobre cuál es la concepción de la fisiología del cuerpo humano, ¿no? A ver si me escuchan. Esto no va a tener sonido porque el sonido me tapa la voz. No, tiene sonido. Esperen un segundo. Voy a sacar el sonido. Esperen un segundo, voy a sacar el sonido el sonido del video. Un segundo, por favor. A ver ahí. Bueno, parece que tiene el mismo. Bueno, parece que el sonido no lo puedo evitar. Espero que no tape mi voz. Igual voy a ir parando el video para explicarles. Bueno, acá miren, arriba tenemos en el cerebro las partes de la organización, que esto es conocido como una organización, una fábrica, en realidad, que tiene insumos, que son el aire y los alimentos, y producen productos determinados como la glucosa, la proteína, etcétera, y otros nutrientes para que funcione esta máquina. Entonces acá tenemos las personas que piensan, que deciden los objetivos, que, que tienen la visión de la organización, ¿sí? Y que comandan, controlan a través de ellos mismos o a través de operarios que son, por ejemplo, el centro de control de los músculos,
el centro del control de las glándulas, el centro de control de la respiración, el centro de control de los nervios. Y acá tenemos operarios que van a ver que actúan de una manera constante y repetitiva, con la misma función, permanentemente. Estos son los operarios de la organización. Estos no piensan, estos actúan solamente. No se replantean nada. ¿Sí? Este tiene un diafragma ahí que lo abre y lo cierra. Y tiene una conducta mecánica, miren. Upa, perdón. No se preocupen, ahora vamos. Miren la conducta mecánica. Una conducta mecánica de ambos, ¿no? Estoy un poco desprolijo, les pido disculpas. Ahora vamos a ver cómo los insumos que son el aire y los alimentos son tratados de la misma manera, en una secuencia, como si fuera una línea de producción, ¿sí? De insumos en productos. Aquí tenemos un insumo que es el aire, ambiente, ¿sí? Que entra por por la tráquea hacia los pulmones, y acá se produce el intercambio gaseoso. Este parece un sistema de levas donde se produce el intercambio gaseoso. No, este es el corazón, perdón. No, el pulmón no aparece acá. Ay, por Dios. Qué desprolijidad. Bueno. Acá se produce las válvulas pulmonares o mecánicos. Este es el otro insumo, los alimentos, como un sistema de engranaje y un operario que a repetición inyecta saliva en la boca con movimientos constantes y repetitivos, producen el bolo alimentario. El estómago, y vamos a hacer que otro operario con movimientos constantes también, todo predecible y replicable, abre una válvula que es el esfínter del gastrodenal, permitiendo el paso del bolo alimentario. Aquí se produce pasaje de los nutrientes al torrente circulatorio. Luego pasamos al hígado, donde se extraen los alimentos, la glucosa, los azúcares, las proteínas, las grasas, las proteínas, y se envían al torrente circulatorio con operarios que hacen el mismo trabajo permanentemente. Hay uno que compacta el azúcar. Digamos, podemos reemplazarlos fácilmente sin que nada pueda cambiar. Son elementos de esta máquina solamente.
otro operario que este es el riñón del filtrado renal glomerular, extrae los elementos o nutrientes que son útiles todavía y los envía al torrente circulatorio. Y bueno, y estos son los operarios de esta máquina, que son elementos o engranajes más dentro de la máquina. ¿Sí? La visión de la posibilidad de la visión de la teoría de la metáfora que le voy a presentar ahora es diferente, que tiene que ver con la metáfora de la complejidad, que no es esto, que no es este cuerpo máquina, sino que es este cuerpo máquina, sino que es el cuerpo, no es una metáfora, el cuerpo entramado. ¿Sí? El cuerpo entramado ve que hay un sinfín de interconexiones entre todas las partes componentes del cuerpo humano. Todo tiene que ver con todo. ¿Sí? El cuerpo humano, la enfermedad no es la enfermedad de un órgano específico. Es una dolencia, es la experiencia, la vivencia que la persona tiene de la enfermedad. Cuando se afecta un sistema de nuestro organismo, un órgano, se afecta la totalidad del cuerpo humano. Y también nos expresa la interrelación con el entorno. O sea, es más que biología pura, es sociedad, es familia, es alma, espiritualidad, toda una vivencia. Esa es la visión a la que pretende llegar la complejidad con respecto al fenómeno de enfermedad, salud, enfermedad y atención, ¿no? Entonces, en realidad, más que como máquinas, como estructuras fijas, digamos, reciclables, como estructuras estáticas, con morfologías únicas, con morfologías definidas y únicas, los sistemas complejos adaptativos se comportan como organismos vivos, ¿no? Con una representación de lo que sería una organización como sistema complejo. Usted va a ver que en determinados puntos de este video van a aparecer algunos puntitos desplegados que representan, en nuestro caso, los individuos que conforman el equipo de salud de una organización. ¿Sí? Cada individuo tiene sus trayectorias específicas, unas órbitas que ellos, en las que ellos discurren su práctica cotidiana, dando lugar a lo que vamos a ver después. Ese es un organismo vivo. Estas son las diferentes trayectorias que despliegan cada uno de los individuos dentro de una organización, que parecen caóticas, es decir, son impredecibles, porque no sabe qué dirección va a tener, qué comportamiento va a tener cada uno en cada instante. Son impredecibles. Pero ustedes ven que en ese caos hay un orden en los límites. ¿Sí? Está marcado un comportamiento general del sistema. Este comportamiento general está dado por lo que en términos matemáticos se llaman atractores extraños. Los atractores extraños mantienen unidos, le dan una forma, un orden en los límites. Son nuevas estructuras ordenadas y sofisticadas que tienen estos componentes y que pueden ser lo que decíamos, estos atractores extraños pueden ser los objetivos claros, las reglas simples, los valores, la visión institucional, los liderazgos, que le dan, atraen el sistema, que se comporta de manera impredecible, pero atraen hacia un orden que es mucho más eficaz para los objetivos para lo que la organización funciona en realidad, ¿no? ¿Qué son los atractores extraños? Es un fenómeno que atrapa el estado de orden durante la dinámica caótica de un sistema. Cada elemento del sistema dibuja una trayectoria no lineal, irregular y aleatoria, pero dentro de una órbita que no se superpone con la que otro elemento
vecino traza durante su actuación o comportamiento. Las trayectorias se separan porque poseen una alta sensibilidad a las condiciones iniciales, que significa que pequeños cambios pueden intensificarse hasta producir grandes diferencias. Acá, las condiciones iniciales de todo ese conjunto son las experiencias, la formación, la historia personal, que cuando se ponen a funcionar de manera coordinada, sin superponerse, sin apagarse unas a otras, sin obstaculizarse unas a otras, generan grandes diferencias, comportamientos sofisticados, que no son predecibles en un principio. Así el sistema va a generar una complejidad creciente a medida que las trayectorias se bifurcan hasta alcanzar una fase de transición en donde coexisten el orden y el caos. Tiene dos cualidades la trayectoria, es determinístico y es caótico. Caótico por lo que ya vimos, ¿no? Es imprevisible, ¿sí? Pero es determinístico porque indica los límites de lo posible, tanto de lo que se puede hacer dentro del sistema, en función de los objetivos, los valores, la visión institucional, y lo que no se puede hacer dentro de esa organización. ¿Sí? Marcan los límites del sistema. Y es caótico por lo que dijimos, es imprevisible dentro de esos límites. Acá tenemos otra representación de un atractor extraño. Van a ver las diferentes órbitas que parecen caóticas. Cuando uno ve en perspectiva, ese caos se transforma en un orden. Aquí tenemos todas las órbitas que no sabemos para dónde se dirigen, qué hacen, cuál es el comportamiento, cuál va a ser el comportamiento inmediatamente después de esta imagen. Sin embargo, vemos que, viendo en perspectiva, en los límites de ese caos hay un orden. ¿Sí? Sabemos cuál es la dinámica, podemos ver cuál es el patrón de comportamiento de este sistema. ¿Sí? Lo mismo que en las organizaciones. Acá tenemos otra manera. Estos puntitos son los individuos, ¿sí? El componente humano, que no tiene en cuenta la visión mecanística, la newtoniana, las teorías clásicas de la organización. Miren las trayectorias que van a desempeñar. Supongamos que nosotros acabamos de introducir un cambio, una necesidad de cambio en el comportamiento de toda esta institución, de toda esta organización, de todo este sistema. Que son provocados y avanzan, inmediatamente es el caos, como decíamos. Hace el caos. Eso es caos puro todavía. Hasta que empieza a aparecer un orden en los límites. Las trayectorias confluyen hacia los atractores extraños que están en el medio, que son estas imágenes, que son los valores, los liderazgos, los objetivos, las formas de organización, ¿sí? Las reglas claras. ¿Sí? Hay un patrón bien definido, ya casi. Incluso se incorporan nuevos elementos, como los anteriores tienen internalizada la institución, el comportamiento institucional. Rápidamente, estos nuevos elementos se adaptan, se incorporan, son atraídos por esos valores, por esa forma de ver la organización.
Y ahí tenemos el orden en los límites del caos. En la naturaleza también se presenta este hecho. Vamos a ver una bandada de pájaros, de estorninos. Primero, una bandada en estado de reposo, en un entropismo, digamos, en una inercia, sin objetivos aparentes, la entropía es un estado del sistema en el que no solo no cumple con los objetivos que pretende seguir, que pretende alcanzar, sino que empieza a destruirse hacia adentro. O sea, pierde su existencia como organización. Es un catabolismo. Empiezan los fenómenos de catabolismo dentro de la organización. Entonces vemos que están en estado de reposo, son provocados, estos estorninos, por lo que puede ser un depredador, o una fuente de alimentos o de agua, y avanzan y salen rápidamente del estado de reposo, sobre todo de aparente caos, se dirigen hacia el caos mismo. Ahí no podemos definir nosotros no podemos predecir, incluso no podemos interpretar lo que están haciendo, porque hay trayectorias que se bifurcan. ¿Sí? Es impredecible. Miren acá, esto es caos, caos. Eso es caos puro. En diferentes direcciones, a diferentes alturas, todavía no podemos predecir nada de lo que pueden llegar a hacer. Estos son individuos, no una organización o un sistema. Ahora vamos a ver que cómo se van adquiriendo una cierta organización, ¿no? Una cierta coordinación. Y empieza a aparecer lo que es un gran individuo, con un patrón de comportamiento ya más identificable. Sabemos que algo persiguen, algo quieren hacer. Es una gran entidad, coordinada, compleja, dinámica. ¿Sí? Vamos a ver que en un momento determinado, este gran ente que han podido conformar empieza a buscar, a perseguir el objetivo que querían perseguir. Entonces, a ver cómo acá en la superficie de la Tierra hay algún elemento que los atrae, que puede ser, como les decía, el alimento, una fuente de agua o lo que fuera. Y entonces empiezan a descender a la superficie, a buscar lo que querían encontrar. Y se vuelven a organizar. Y así sucesivamente, este nuevo orden que han producido les permite ser eficaces tanto para huir de los depredadores como para buscar lo que necesitan. En realidad esto lo hacen siguiendo reglas simples, como dice la complejidad. Se ha estudiado que los estorninos, para lograr este comportamiento sofisticadísimo, lo que hacen es tener en su campo visual 6 aves similares, y en función de los movimientos que hacen esas 6 aves, se mueven de manera coordinada. Son 6 elementos de su campo visual. Todos en algún momento, obviamente, muchos no, han visto la fuente de alimentos.
Es este comportamiento sofisticado que aves pueden producir. Imagínense el componente humano, la sofisticación con la que puede actuar y la eficacia con la que se puede comportar una organización, los cambios que puede hacer. Bueno, espero que se entienda este ejemplo. Ahora vamos a ver lo que pasa en las organizaciones. Bajo las teorías clásicas de la gestión, Puyol, Taylor, lo que han visto ya, Weber, con la burocratización, Puyol, Taylor con la eficiencia de los recursos, Puyol con la jerarquía, la estructura. Estoy haciendo un resumen un poco inexacto, pero más o menos es eso. Generan este tipo de organización en lo que más que una organización es un archipiélago de componentes con poquísima interacción horizontal, lateral, digamos. Mucha noción de comando y control. Estas responden a esta subdirección, estos responden a esto acá. Toda la información va acá, la producción va acá, etcétera, etcétera. Muy poca articulación, muy poca dinámica. Esto es algo tan abstracto, tan estático como abstracto, ¿sí? Pero es así como se ha incorporado, como ese código que se ha incorporado en cada uno. Cada uno funciona en una isla, ¿sí? Acá el paciente, ¿de dónde está el paciente? No vemos al paciente, no está, ¿no? ¿No está el paciente? El paciente deambula acá. Tiene que autogestionar su atención, la atención de su dolencia. La tiene que gestionar, tiene que entender todo esto. Dónde se hace una radiografía, después deambula. Y cuándo va a estar el resultado y se va, muy probablemente, en muchos casos, sin haber resuelto su problema. Tiene que volver a deambular. Por supuesto que la persona que vio antes ya no va a estar. Lo va a tener otro que le va a hacer la misma pregunta, le va a hacer los mismos estudios que ya le habían hecho, la va digamos, a someter al mismo deambular en la organización hasta que por fin uno le acierta, le da el tratamiento correspondiente y se va a su casa sana o sano. Esta es una caricatura de lo que pasa, ¿no? Por supuesto, que nadie se ofenda. Pero miren, nosotros, en base a esta visión de las organizaciones, esto yo, digamos, hice una investigación en el año 2004, cuando todavía la visión simplista, lineal de la gestión, todavía yo como formado en un hospital todavía me tenía medio, no cooptado, pero sí todavía estaba incorporada en mí. Quisimos ver en un hospital universitario cómo se definían las prioridades y se asignaban recursos dentro del hospital, ¿sí? En base a qué criterio. Entonces decíamos, fuimos a hacer entrevistas en profundidad al directado, al colegiado de directores, a los subdirectores, a los jefes de servicio, de algunos servicios, y a los residentes, ¿sí? Entonces queríamos saber cómo el director que tenía el financiamiento distribuía entre las direcciones el dinero, los recursos, etc. Las subdirecciones entre los diferentes servicios y los servicios hacia el interior de los mismos. Pero miren lo que descubrimos. Lo primero que pasaba es que no existía en ese momento un presupuesto definido para el hospital, había recortes y fluctuaciones en el financiamiento constantes. Esto daba lugar a un constante desbalance entre la oferta y la demanda, entre lo que podía ofrecer el hospital y lo que demandaba la sociedad. Había una carencia en un manual operativo anual, de una planificación operativa de inversiones anuales o de distribución de los recursos. Y por ende, identificamos que las decisiones sobre la asignación de recursos eran muy restringidas dentro de los directores de las autoridades del hospital, ¿sí?
Por otra parte, veíamos que los directores tenían una autoridad muy deslegitimada, con mucho cuestionamiento a la legitimidad. Ya vamos a ver por qué. Lo que llevaba a constantes cambios en la dirección, en los directores. Por ejemplo, 10 años anteriores a la realización, en los 10 años anteriores a la realización de esta investigación, hubo 12 directores interinos que eran interventores de los directores interventores y así sucesivamente. Entonces esto, además, los directores, por causa que vamos a ver, tenían poco entrenamiento en la administración hospitalaria. Y bueno, y producía una carencia de liderazgo positivo que los llevaba a una constante lucha de poder con los gremios de personal del Estado, con los gremios médicos, con los jefes de servicios, que eran señores feudales, y con la opinión pública y, y los grupos de pacientes, ¿no? La opinión pública expresada por los medios masivos, que genera mucha presión dentro de esta organización. Por otra parte, a nivel de la percepción que tenía la gente dentro de esta organización, existía lo siguiente, un gran nivel de incertidumbre, ¿sí? Por las condiciones en las que tenían que trabajar de acuerdo a los recursos que tenían. Además, había una carencia de objetivos de incentivos económicos e institucionales, o sea, hago lo que puedo con lo que tengo, atiendo a los pacientes hasta que me dan los recursos y después ya veremos o hacemos otras cosas. Pero sí había incentivos personales, individuales, incentivos económicos, que ya vamos a ver cómo se expresan. Por otra parte, las decisiones sobre cómo se asignaban los recursos no se hacían públicas, lo que generaba suspicacia y escepticismo y una falta de identidad institucional, el sentido de pertenencia a la institución. Estos incentivos individuales impactaban en unas decisiones que ya vamos a hablar. Ponían en tensión la práctica pública con la privada. Los residentes nos decían que los jefes, muchos jefes de servicios, eran los señores, eran los zares de la zona. Los zares de la zona que iban al hospital media hora a la mañana a tomar un café con algunos jefes de servicio, con algunos jefes de servicio, con algunos profesionales, colegas del servicio, y después deambulaban por el barrio, en todos los sanatorios y clínicas privadas, realizando su práctica médica, ¿no? Pero bueno, estas decisiones restringidas, vimos que el patrón de comportamiento era de dos tipos. Unas decisiones que eran proactivas, o sea, gracias a la proactividad, a la iniciativa que tenían algunos jefes de servicio, pero no afectaban a la institución como un todo, ¿sino? Y otras reactivas, o sea, decisiones reactivas que no persiguen objetivos mínimos más que coyunturales. O sea, salvar la situación, salvar la papa, como diríamos, ¿sí? Entre las proactivas estaban los arreglos institucionales que hacían jefes de servicio, por ejemplo, con financiadores externos, terceros pagadores como el PAMI, en los servicios, por ejemplo, de reemplazo de traumatología, para hacer reemplazo de carrera para el PAMI, obtenían ese financiamiento, mejoraban la infraestructura del edificio, incorporaban nuevos equipamientos, nuevos médicos, etcétera, etcétera. Y eran servicios que no se parecían en nada con el resto del hospital. Después teníamos reacciones reactivas, que eran, por ejemplo, entrar en deuda con los proveedores de insumos o de equipamiento. La restricción de la compra de insumos básicos con su presupuesto. El incremento en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas o de otro tipo. El cierre de servicios. La denegación de cuidado a los que no tenían seguro, o sea, no tenían prepagas ni obras sociales, porque este era un hospital de autogestión que le cobraba, que facturaba las obras sociales y prepagas. La imposición de pagos de bolsillos, es decir, yo te hago tal intervención, pero vos traes los insumos, traes la jeringa, las gasas, la anestesia, etc. Es decir, los paros totales o parciales, la falta de mantenimiento y la deuda
los proveedores de esos servicios, la deducción dentro de los salarios del presentismo y la antigüedad. Y por supuesto tenían la emergencia, la guardia sobrecargada constantemente. Pero además había otras cosas que contribuían con esto, que contribuían con el desbalance. ¿Qué eran esto? La falta miren la distancia entre la causa y el efecto, ¿no? De un sistema integral de gestión informática, de sistema informático de gestión, ¿sí? Una falta total. Esto también tiene que ver con esto y por otras cosas pasaron por. El ausentismo y la falta de cumplimiento de horarios tiene que ver con los incentivos económicos individuales, con la atención entre el público y privado, con la falta de liderazgo, con la pelea permanente, ¿sí? La falta del manejo apropiado de los equipos, falla en el manejo apropiado de los equipos, que tiene que ver con esto, con los debes e incentivos económicos institucionales, la falta de coordinación entre servicios, y un hospital que trabajaba la mitad del día, que tiene que ver con esto. Como verán, eso pasaba dentro del hospital. Estamos ya viendo algunas cosas de la causalidad, de la, de la, de la, de la relación causa y efecto, ¿no? Que no tienen que ver en el tiempo, ni en el espacio, ni el lugar donde se producen las decisiones y las acciones. Esto pasaba en el interior del hospital, vienen las causalidades recíprocas, ¿sí? Pero a nivel central, como vimos que los límites del sistema son permeables, en el nivel central también pasaban sus cosas que influían sobre la organización. El rector de la universidad, que estaba en tensión por los aportes del Poder Ejecutivo, tenía una cosa, adolecía de una cosa fundamental que es decidir sobre si priorizar la educación en este hospital universitario o priorizar el cuidado de la salud. Y eso ha dado lugar a toda esta cadena de secuencia, esta secuencia de problemas. Esta cadena de problemas. Una decisión o una indecisión que estaba en otro nivel, en otra instancia, en otro lugar incluso. Además, el hospital universitario tenía otro financiamiento que producir, como oficina universitaria, otros servicios dentro de la red de salud y, por ejemplo, otros como las elecciones del rectorado, en el rectorado. Por otra parte, en este nivel, las designaciones de los directores, miren cómo están las relaciones de causalidad. No se hacían por concurso público, sino eran a dedo. Esto daba lugar a esta falta de legitimidad que veíamos acá, y a las constantes auditorías externas, y a la designación de directores e interventores impuestos por los médicos, por los gremios médicos, etcétera, etcétera, que daban lugar a toda esta secuencia de acontecimientos que pueden tener hasta acá. El nivel macro ocurrió lo propio. Esto fue hecho en el 2004, todavía teníamos los efectos, 2003, teníamos los efectos de la crisis del 2001, con la migración de usuarios de las prepagas y las obras sociales hacia el hospital público, lo que impactaba directamente en la demanda, como se ve. Después tenemos la red de servicio hospitalario en la ciudad era inadecuada, no se diferenciaban unos de otros, que era la necesidad que decían. Todos hospitales de agudos separados por 3 cuadras ofrecían los mismos servicios. Después teníamos una transición epidemiológica, que es la coexistencia de las enfermedades infecciosas típicas de la pobreza, con un rebrote de Chagas, tuberculosis, SIDA, asociadas entre ellas. Más las enfermedades, las epidemias de las grandes urbes desarrolladas como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes y otras endocrinas, las cardiovasculares, etcétera, el cáncer, ¿sí? Que también impactaban en la demanda. ¿Sí? Se estaban condicionados por todo esto y estos condicionados por esto, recíprocamente. La especulación con la inflación y la crisis de terceros pagadores, que eran las obras sociales de las prepagas, ¿no?
sea, esta complejidad en decisiones claves que son la administración de los recursos, no puede ser explicada por por esta estructura, por esta forma de concebir las organizaciones. ¿Sí? No hay linealidad, no se puede simplificar. ¿Sí? Los sistemas son complejos. ¿Sí? Y su complejidad está dada por la complejidad de sus componentes. ¿Sí? No hay jerarquía, acá no hay, evidentemente no había jerarquía, ¿no? Ni liderazgo, le llamamos nosotros. Pero no había jerarquías. Acá esta puja de poder lo indica, este, están sometidos permanentemente al cambio que ellos mismos producen o a la ineficiencia de ellos. Identificamos este patrón que es casi caótico, es caótico. No han logrado un orden en los límites del caos, ha sido disparado hacia el caos, ¿sí? O a una entropía, digamos, a hacer lo que se puede, bajo incentivo, hasta que entra en degradación el sistema, la organización en este caso. Entonces, esto no nos permite explicar, esta forma de ver la organización no nos permite lidiar con la complejidad de las mismas. Entonces, nosotros vamos a ver que lo que se intenta avanzar es de una organización de tipo jerárquica, en donde el comando y el control, los que piensan están arriba, los operadores están en la base, a una forma más en red, donde la información, el poder esté más distribuido horizontalmente, las intercomunicaciones, la coordinación entre los cuerpos, y haya más autoorganización. Esto se parece a un fractal, no sé si lo vieron, digamos, a un atractor extraño. ¿Sí? Acá hay un componente que lo mantiene unido. ¿Sí? En general los hospitales se comportan como híbridos, en donde hay muy pocas conexiones laterales, generalmente tienen que ver con conocimientos personales de algunos profesionales con otros, o con formaciones específicas, historias específicas, compromisos específicos, que estimulan las relaciones que generalmente son informales, no están instituidas, son informales y pocas. La idea es avanzar hacia una organización mucho más horizontal. En los hospitales hay una nueva, no es nueva, porque en realidad no es nueva, pero hay una forma de organización que obedece más a esta visión compleja de las organizaciones. Pueden haber muchas, pero una que puedo ponerles como ejemplo, un ejemplo muy sintético y presentado de manera simple es lo que se llama la gestión basada en procesos. La gestión basada en procesos, el paciente es el atestado extraño, es una institución al servicio del paciente y su dolencia, ¿no? Su órgano afectado. Tiene un coordinador de la atención, un médico clínico generalmente, que ingresa al paciente a la institución, que es sometido a diferentes procedimientos. Esta linealidad no es tal. Esta linealidad esta es la linealidad del camino del paciente. Es el camino del paciente. En realidad, esta linealidad está representada por esta red de interacciones entre los diferentes servicios. El servicio ofrece tales procedimientos. Y esto al infinito y con retroalimentaciones continuas. Entonces, esto es al servicio del paciente, ofreciendo intervenciones específicas digamos, en base a su experiencia, a su formación, para la misma dolencia y para el mismo paciente. Esto se logra, por supuesto, gracias a un conjunto de estructuras y equipamientos al servicio de estas unidades, como por ejemplo la historia clínica única, donde se ve el camino del paciente, todas las consultas, las intervenciones, las recomendaciones recibidas, los resultados de los laboratorios, los resultados de las placas y todas las imágenes, en donde se van decidiendo a cada paso cuál es, y recomendando a cada paso cuál paso es el siguiente. Hasta que el paciente el alta, se le da el alta con los resultados, con resultados mucho más eficaces y más de mayor calidad, ¿no es cierto?
Esta es una gestión basada en procesos que, por supuesto, el hospital público siempre va atrasado con respecto a estos desarrollos, pero bueno, va. Ahora se está instalando en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires la historia clínica en los consultorios externos, pero todavía no pueden levantar laboratorios ni incorporar imágenes ni otro tipo de información sobre todo de las intervenciones más complejas. Esa es otra forma de ver lo mismo, nada más que acá hay un continuum entre la atención primaria y la hospitalaria. El paciente ingresa por motu propio, o sea, con demanda espontánea, y se incorpora a estas líneas de cuidado que son las urgencias, las consultas ambulatorias, la atención domiciliaria con los resultados esperados. Y toda esta estructura de las tecnologías de información y comunicación, hasta el mantenimiento integral, la gestión tecnológica, etcétera, al servicio de esto, del paciente y de producir los caminos en donde todos los componentes contribuyen simultáneamente, o sea, secuencialmente, pero en todo momento. Todos se les despierta una alerta cuando este paciente entra acá, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Bueno, esta es la visión. Unas últimas palabras sobre los liderazgos en las organizaciones complejas. En los sistemas complejos adaptativos, los líderes son receptivos, sensibles y perceptivos, no mecanísticos, no controladores. Ofrecen alternativas, no repiten el pasado y se reciclan. Coparticipan, son colaborativos, no están a cargo, no son los que mandan, están conectados, no se aíslan. Son adaptables, no se autopreservan. La mejor manera de ver el liderazgo en la dirección de un hospital es preguntar a cualquier enfermera o médico en los pasillos si conocen al director y cuántas veces lo vieron. Estos admiten las paradojas, las contradicciones, la incertidumbre, el caos en algunos momentos. En cambio, los otros resisten el cambio, resisten esas cuestiones. Estos están involucrando, catalizando procesos, o sea, los procesos que dan resultado en este ir del orden hacia el caos, los incorporan como una práctica cotidiana que al menos en ese momento son efectivas. Valoran a las personas, ¿no? A las estructuras y las posiciones, se desplazan a medida que los procesos se desenvuelven, se mantienen en la posición instituida, reducen y simplifican las reglas, los de la complejidad, no establecen los manuales de normas, simplifican las reglas, ayudan a otros a tomar decisiones, toman las decisiones, no toman las decisiones, ayudan a otros. ¿Son los que saben? No, son los que aprenden. Y ahora esta frase tiene sentido para ustedes. Es en los límites del caos donde la creatividad tiene lugar. Bueno, gracias. Espero que esto les haya servido para que continúen con buenos resultados en el curso. Disculpa si fui caótico en algunos momentos, pero la complejidad es así, un poco de caos. Y bueno, me despido de ustedes y estoy a disposición para lo que necesiten.